Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Rudyard Kipling. Es uno de esos nombres que resuenan en la literatura universal con la fuerza de una voz que atraviesa generaciones. El autor del Libro de la Selva, del célebre poema If y de relatos inolvidables como El hombre que pudo ser rey, Kipling fue un hombre de contrastes, celebrado como el portavoz del Imperio Británico, pero también criticado por su visión de las colonias. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1907, convirtiéndose en el escritor más joven en recibirlo. Hoy te invito a recorrer su vida, su obra y sus curiosidades más fascinantes. Infancia en India y la marca de la distancia. Joseph Rudyard Kipling nació el 30 de diciembre de 1865 en Bombay, India, cuando el país estaba bajo el dominio británico. Kipling, su padre, John Lockwood Kipling, era un artista y profesor de escultura, y su madre, Alice MacDonald, pertenecía a una familia con conexiones intelectuales. De pequeño, Kipling se empapó de los sonidos, olores y colores de la India. Aprendió a hablar hindi antes que inglés y, según él mismo recordaría, esa mezcla temprana de culturas le dejó una huella imborrable. Pero a los 6 años todo cambió. Como era costumbre en familias británicas coloniales, fue enviado a Inglaterra para recibir educación. Allí vivió en una casa de acogida donde sufrió malos tratos emocionales y físicos. Más tarde describiría esa etapa como un tiempo de oscuridad, una experiencia que forjó su carácter y se reflejó en la dureza de algunos de sus escritos. Curiosamente, ese contraste entre la India exuberante y la Inglaterra gris lo convirtió en un observador incansable de las diferencias culturales. Kipling nunca perdió del todo su fascinación por Oriente. Formación y primeros pasos en la escritura. Kipling estudió en la United Service College en Devon, una escuela destinada a los hijos de militares. Allí desarrolló un agudo sentido del humor y la capacidad de contar historias para entretener a sus compañeros. No fue un estudiante brillante, pero ya se perfilaba como un narrador nato. En 1882, con apenas 17 años, regresó a India para trabajar como periodista en The Civil and Military Gazette. Allí descubrió su verdadera vocación: contar historias de soldados, comerciantes, nativos y funcionarios. Publicó relatos cortos que pronto atrajeron la atención del público. Una curiosidad: Kipling escribía con una rapidez increíble, casi febril. Decía que las historias simplemente le llegaban y que él solo se apresuraba a ponerlas en papel antes de que se desvanecieran. El salto a la fama literaria. En 1888 publicó Plain Tales from the Hills, una colección de relatos que le dio notoriedad. Poco después se trasladó a Inglaterra, donde comenzó a ser visto como una nueva voz fresca y vigorosa. Su consagración llegó con El libro de la selva, The Jungle Book, 1894, y su continuación un año después. Estas narraciones con personajes como Mowgli, Balú, el oso, Bagheera, la pantera, no solo fueron un éxito inmediato, sino que se convirtieron en clásicos universales. Lo interesante es que Kipling no concibió estas historias únicamente como literatura infantil. En realidad, estaban impregnadas de reflexiones sobre la ley, la pertenencia, la supervivencia y el choque entre la naturaleza y la civilización. Dato curioso: Kipling nunca estuvo en las selvas centrales de la India que describió con tanto detalle. Se inspiró en lecturas, en relatos de cazadores y en su propia imaginación. Matrimonio, familia y tragedias. En 1892 se casó con Caroline Bellester, hermana de un amigo escritor. La pareja vivió en Estados Unidos durante algunos años, concretamente en Vermont, donde Kipling escribía parte de sus obras más famosas, incluyendo El libro de la selva. Fue en esa etapa donde nació su hija Josephine,
a quien Kipling adoraba. Sin embargo, el destino fue cruel. Josephine murió a los 6 años de edad de neumonía. Kipling quedó devastado y ese dolor nunca lo abandonó. Más adelante, durante la Primera Guerra Mundial, su hijo John, con apenas 18 años, murió en combate. Kipling había usado su influencia para conseguirle un puesto en el ejército, algo que más tarde lo atormentó. Escribió con amargura: si alguien me pregunta por qué murieron nuestros hijos, díganles porque nuestros padres mintieron. El Premio Nobel y la figura pública. En 1907, Kipling se convirtió en el primer escritor británico en recibir el Premio Nobel de Literatura y hasta hoy el más joven en conseguirlo, con 41 años. La Academia Sueca lo eligió por su poder de observación, imaginación, original y brillante talento narrativo. Su fama fue inmensa. Era el escritor mejor pagado de su tiempo, pero también fue objeto de controversia. Defensor del Imperio Británico, muchos lo criticaban por su visión colonialista, resumida en frases como «La carga del hombre blanco», poema que justificaba, según algunos, la misión civilizadora de Occidente sobre estos pueblos. Sin embargo, reducir a Kipling solo a esa visión es simplificar demasiado. En muchos de sus textos también dejó ver respeto por las culturas que describía y compasión por los más humildes. El poema Eve y el legado literario. Entre todas sus obras, quizá la más citada sea el poema Eve, sí, escrito como un consejo para su hijo. Es un canto a la templanza, la perseverancia y la madurez. A lo largo del siglo XX se convirtió en un texto inspirador repetido en escuelas, ceremonias e incluso en el vestíbulo de Wimbledon, donde está inscrito en la entrada hacia la pista central. Otra de sus piezas inolvidables es El hombre que pudo ser rey, que narra la historia de 2 aventureros británicos en Afganistán y que fue llevada al cine en 1975 por John Huston con Sean Connery y Michael Caine. Últimos años y muerte. Los últimos años de Kipling estuvieron marcados por la enfermedad y la nostalgia. Continuó escribiendo, aunque con menos intensidad. Publicó ensayos, poemas y relatos, pero su época de mayor esplendor ya había quedado atrás. Murió el 18 de enero de 1936 en Londres a los 70 años. Fue enterrado en el Poets' Corner de la abadía de Westminster, junto a otros gigantes de la literatura inglesa como Charles Dickens y Thomas Hardy. Curiosidades adicionales. Kipling rechazó un título de caballero que le ofreció el rey Jorge V. No buscaba honores, aunque ya era venerado en vida. Fue amigo de escritores como Henry James y Mark Twain, con quienes mantenía tertulias llenas de ironía y de humor. A pesar de ser tan británico en sus temas, gran parte de su obra fue escrita en Estados Unidos. Muchos términos del libro de la selva provienen directamente del hindi. Por ejemplo, Baloo significa oso. Su rostro apareció en billetes británicos y su influencia se mantiene viva en adaptaciones cinematográficas, teatrales y musicales. La conclusión. Rudyard Kipling fue un hombre atravesado por la contradicción entre Oriente y Occidente, entre el orgullo imperial y la conciencia del dolor humano. Fue un maestro de relato breve, un poeta de voz inolvidable y un narrador que supo captar la imaginación de niños y adultos. Más de un siglo después, sus historias siguen vivas recordándonos que la literatura no solo entretiene, también nos obliga a reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.